Creo que esta es una reunión importante y que deberíamos ya definitivamente terminar de llenar el vaso. Voy a explicar de la forma en la que debemos hacer y voy a explicar el talante que debemos tener. Pero evidentemente debemos señalar que en esta reunión hemos debido ver todo. Y cuando digo que hemos debido ver todo, hemos visto que quienes ayudaron y fueron cómplices a destrozar el debido proceso, hoy reclaman debido proceso. Quienes nos ayudaron y fueron cómplices a destrozar la presunción de inocencia, hoy reclaman presunción de inocencia. Quienes tildaron a todos los que somos miembros de un proyecto político de los peores epítetos, hoy dicen que no, que hay que hacer las diferenciaciones, que hoy sí deberíamos tener cautela y separar los que han cometido errores y los que no. El tiempo es sabio, asambleístas, el tiempo es sabio, pueblo ecuatoriano, y da la razón cuando la verdad se impone. Da la razón cuando la justicia es imparcial. Da la verdad cuando se respeta al otro. Da la razón cuando se entiende que ustedes, que muchos son mis amigos, otros son mis compañeros y otros son solamente mis adversarios políticos, nunca pasarán a ser mis enemigos. Y cuando ustedes pueden ser mis adversarios, yo busco debatir con ustedes y encontrar consensos y también determinar disensos. Pero jamás tendré la vocación de que los entierre una justicia imparcial, por ejemplo. Jamás. Eso no le desearé nunca a nadie. Y el Ecuador debe curar de una vez por todas este camino por el que vamos. Entender la política como un ajuste de cuentas es lo más cercano a la barbarie que dejamos hace más de 190 años como república. También hemos debido ver cómo algunos, con un discurso absolutamente prepotente, arrogante y vanidoso, nos tildan a los otros de prepotentes, arrogantes y vanidosos. Qué falta de sinderes que hemos tenido que ver. Pero bueno, o hemos tenido que ver errores también. Y presidente, usted tiene que asumir los suyos. Es un gravísimo error que usted se deje convencer que tiene que preguntar a la Procuraduría lo que no debe preguntar, porque esta legislación, incluso en algunas cosas, crea jurisprudencia. Sus decisiones sientan incluso ley. Por lo tanto, claro que se le puede preguntar, pero hay que saber que se le debe preguntar. Y la composición de una comisión hecha por este pleno no puede ser puesta en consulta de otra persona. Hemos también tenido que ver cómo no han aceptado cuando debían perder. Nadie quita, presidente, que usted deba defender los puntos. Lo hizo ayer en el primer punto de la sesión. Perfecto, perdió. Lo hizo en el segundo punto de la sesión. Perfecto, perdió. Y cuando tenía que enfrentarse a lo que pasó hoy día, suspendió la reunión. Eso no le hace bien a la Asamblea y créame que peor le hace a usted. Pero si usted representa un cuerpo colegiado que en este momento tiene mala calificación, usted está en la obligación de representarnos adecuadamente y nosotros en la obligación de trabajar adecuadamente para que juntos salgamos del bache en el que estamos. Por lo tanto, le invito a esta asamblea a ver la mitad del vaso lleno. Y la mitad del vaso lleno es que ya hemos decidido y no hay lugar a duda de que vamos a tener que cambiar la composición de la Comisión de Fiscalización. No hay duda de ello. Incluso los que ayer decían que no se podía, acaban de votar por la proposición del asambleísta Flores favorablemente. No hay sindéresis en el discurso. Qué bueno, hoy sabemos todos que la mitad del vaso ya la llenamos. Y con los respetos del caso, ¿no es cierto? Porque no voy a borrar lo que dije al inicio con mis frases ahora, es evidente que la que tenemos es una vergonzosa comisión de fiscalización. Y la Asamblea Nacional, los 137 miembros, no nos merecemos ese vergonzoso trabajo. No me refiero a las personas, me refiero al trabajo. Por lo tanto, es evidente que debemos cambiarla. Llenemos entonces la segunda mitad del vaso, presidente, sin cálculo político alguno. Hagamos una comisión de fiscalización y de control político sin dedicatoria para nadie, ni a favor ni en contra de nadie. Démosle a el país y a esta asamblea la composición que merece, una tarea tan fundamental como la de fiscalizar y el control político. Fíjese en que incluso la tarea de legislar está repartida en varias, ¿no es cierto? Una docena prácticamente de comisiones legislativas. Y la segunda comisión, la segunda tarea, la de fiscalización, está entregada a pocas manos. Siempre será el Pleno el que tenga la última palabra, pero esto también llama a una reflexión incluso sobre la estructura, la composición institucional de cómo estamos atendiendo esta competencia. Si queremos un país que tenga un conjunto de atributos favorables, entre ellos una sana fiscalización, desapegada de cualquier revanchismo, un claro control político, desapegado de cualquier tipo de odio, porque lo debemos aceptar.
estamos lastimosamente y desde aquí muchas veces inoculamos odio y esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando que hagamos de una parte de la sociedad una parte que está envenenada y enferma de odio y otra parte que le está tomando asco a la política. Hemos perdido ya los 3 años y más en los que esto pudimos haber corregido, pero nunca será tarde para que los 8 meses que nos faltan hagamos un trabajo más digno. Por lo tanto, presidente, para cerrar, la moción que presenté ayer, previendo que podían haber, digamos, este tipo de cosas, es una simple de dos elementos. La primera, constata lo que ya es una decisión plena. Artículo número 1, reestructuración. Aprobar que el próximo día, lunes 14, se efectúe la reestructuración de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político por decisión mayoritaria del Pleno de la Asamblea Nacional, al ser este el máximo órgano de la función legislativa, que no hay duda de ello. Y artículo 2, conformación, que la nueva conformación de la Comisión de Fiscalización y Control Político corresponda a la representación política de la Asamblea. Solo cierro con esto. ¿Por qué unos dicen que, no es cierto, por qué unos quieren deslegitimar el peso de representación que tienen las distintas fuerzas políticas en esto? Ese también es un gravísimo error. Por lo tanto, lo que está haciendo esta comisión es dejando abierto y permitiendo, lo vamos a hacer nosotros como proponentes, evidentemente, que podamos tener un nivel de consenso. Cierro diciéndolo esto, que también, presidente, se lo digo con la frontalidad del caso, porque además de las divergencias que podemos tener, hay estima por ser colegas de un espacio de trabajo. Le había pedido a usted que después de esa decisión, donde el Pleno pedía 2 cosas o 3 cosas, que se recomponga esta comisión, que se califiquen los juicios políticos, ¿no es cierto?, y que sean enviados a la nueva comisión, no se hizo todo eso. Y cuando le pedí que tengamos una reunión de bancadas, ¿no es cierto?, no la tuvimos. Hubiéramos evitado lo que pasó entre el día de ayer y hoy. Si el CAL calificaba la moción, por ejemplo, respecto al ministro Martínez, que en esto me quiero detener un segundo, aquí por favor tengamos claridad. Quien está negociando en este momento un convenio con cualquier organismo, puede ser el Fondo Monetario, puede ser el Banco Mundial, es el Estado ecuatoriano, no Juan Pedro, José y María. Si nos entregan créditos, no le entregarán al ministro, le entregarán al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, es un gravísimo error creer que hay que dar espacio, ¿no es cierto?, para que sea la persona la que se ponga por encima del Estado ecuatoriano. Por favor, ¿qué pasa, compañeros asambleístas? Por lo tanto, poniendo las cosas en su sitio, llenemos la mitad del vaso que está todavía vacío, que es la conformación de la mejor manera posible, desapegada de cálculos y apetitos políticos motivados muchas veces por el odio, el revanchismo o el ajuste de cuentas, y démosle la comisión que la Asamblea necesita, pero sobre todo que el país necesita. Mociono entonces el proyecto que ya tienen ustedes, cada uno de los asambleístas y las asambleístas en sus manos, para que se tome votación, señor presidente.